Dice la Escritura: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Así dijo el Señor a todos los que lo escuchaban, para hacer entender que aquellos que no tuvieron posibilidad de hacer las obras que otros sí tuvieron, hicieron obras, condenarán a aquellos que tuvieron la posibilidad pero que no las hicieron, porque al que mucho se le da, más se le demandará, y al que más se le da, más se le pedirá. Así, a todo aquel que se le da la posibilidad de buscar al Señor, a todo aquel que se le da la posibilidad de tener el conocimiento del Señor, por todas las escrituras que se le dan a conocer, por el Espíritu Santo que se envía del cielo para que todos lo busquen, y por todos los recursos que se le dan al hombre, no tendrán ninguna excusa cuando otros que no tuvieron esos recursos y cuando otros que no tuvieron esas posibilidades, si buscaron al Señor, incluso hicieron como la reina del sur, que fue de un extremo al otro de la tierra para escuchar la sabiduría de un hombre en el cual estaba Dios. Y sin embargo, aquellos que tienen la posibilidad de buscar el Espíritu de Dios sin tener que recorrer de mar a tierra un extremo largo de la tierra, estos recibirán mayor condenación, siendo que teniendo mayor posibilidad no tendrán ninguna excusa. Por eso es que el Señor dice que la reina del sur condenará a los hombres de esta generación, porque no es que los vaya a condenar de pronto con su boca, sino que con sus hechos, porque ella hizo lo que era difícil. Ella hizo lo que no se podía hacer por el conocimiento de Dios, por adquirir el conocimiento de Dios, por ver las manifestaciones de Dios, por ver la gloria de Dios en un hombre. Sin embargo, otros lo menospreciaron. Esto es, no tener las posibilidades de recibir las cosas de Dios, pero sin embargo pelear por ellas, luchar por ellas. Y otros que tienen las posibilidades no luchan por ellas, así como Esaú y Jacob, que Esaú, teniendo la primogenitura, la menospreció, pero sin embargo Jacob, al no tenerla, luchó por ella y la conquistó, y por esto fue que agradó a Dios, y por esto fue desde el vientre de su madre, que ya estaba determinado que él fuera el de la primogenitura, porque desde el vientre de su madre pues, tomó por el calcañal a su hermano y siempre luchó por la primogenitura, y siempre agradó a Dios por esto, y siempre agradó al Señor por anhelarlo de Dios, porque deseó lo que no le correspondía, pero porque era de Dios. Deseó lo que no tenía, pero porque era de Dios, porque creía en las promesas de Dios. Y siendo así, el Señor estima a aquellos que aman lo que es de Él y que luchan aun cuando no tienen las posibilidades. Así hay personas que no teniendo las posibilidades de predicar el Evangelio lo predican, de pronto porque tienen una discapacidad, de pronto porque tienen falta de recursos económicos, de pronto porque no tienen mucho conocimiento, de pronto porque no saben leer, de pronto porque no tienen mucho entendimiento para comprender las cosas, de pronto porque no tienen uno u otro recurso que otros sí tienen, y sin embargo otros que tienen los recursos y tienen las posibilidades no lo hacen. Estos recibirán mayor condenación, y los que no tenían la posibilidad condenarán a los que sí tenían la posibilidad, no con sus palabras como la reina del sur, sino con sus hechos, porque ellos, sin tener los recursos, lo hicieron. Así también otros que se excusan siempre para no ayunar, para no orar, para no leer las palabras de Dios, porque siempre se excusan detrás de algo. Pero sin embargo, hay otros que tienen menos posibilidades por su condición física o porque tienen más carga de pronto de trabajo sobre sí, y lo hacen, así sea trabajando, así sea en una u otra en una u otra actividad, y se llenan de Dios aún en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades que se levantan en contra para que no puedan buscar a Dios. Porque Dios permite todo esto para que se demuestre el amor del hombre. Por eso le permitió a Jacob que luchara y no le permitió ser el primogénito desde el nacimiento. ¿Para qué? Para que demostrara el amor que él tenía por las promesas de Dios, para que demostrara el amor que él tenía por lo eterno, porque así demostraba el verdadero amor, porque así es que se demuestra el verdadero amor, luchando en contra de la corriente, como Abraham, que dice que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque tenía en contra todas las cosas para que se cumpliera la promesa de Dios que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque siendo viejo no veía que se pudiera cumplir la promesa,
pero no dudó. A causa de su vejez, no dudó por la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, porque esta es la manera de fortalecerse en fe. Se fortaleció en fe creyendo a Dios. ¿Cómo se fortaleció en fe? Viendo todas las cosas opuestas a que se cumpliera el propósito de Dios según lo que Dios le había prometido, viendo todo en contra, viendo que era más difícil mientras más pasaba el tiempo. Esto es fortalecerse en fe. Cuando no se tienen los recursos, cuando se ve todo opuesto, cuando no se tienen las posibilidades, pero se cree, se busca lo que es de Dios, no lo que el corazón del hombre planifica por sí mismo y no lo que el hombre se promete por sí mismo, sino cuando se cree a las promesas eternas, a la promesa de la bienaventuranza de la vida eterna, cuando se cree a la gloria venidera que Dios ha prometido, y cuando se busca a Dios para conocer a Dios, para adquirir la imagen del Señor y para que Dios haga todo lo que Dios promete en el hombre. Y así entonces, a través de los contratiempos, a través de las dificultades que se presentan en la vida, todas las cuales Dios se las permite para que se muestre el amor verdadero del hombre, es que entonces se vence y se lucha esperanza contra esperanza, y es que se fortalece en fe. Esta es la forma de fortalecerse en fe. Pero cuando el hombre tiene todas las comodidades, tiende a acomodarse. Cuando el hombre tiene todos los recursos, tiende a acomodarse. Y esto lo lleva a la muerte. Por eso es que Pablo dice que él fue enseñado en todo y por todo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque esto lo hacía fortalecerse en fe. Y no le permitía acomodarse. No le permitía descansar en algo tranquilo, en algo cómodo, en que siempre tengo buenos alimentos, en que siempre tengo buen vestido, en que siempre tengo todos los recursos. Porque cuando el hombre tiene todo esto, lo que hace es apartarse del Señor, y lo que hace es pensar que como todo lo tiene, Dios está a su favor y que Dios lo ama de una forma en que le agrada a su corazón, le agrada a sus ojos. Pero una cosa es el amor de Dios porque creó al hombre y vino a salvarlo, y otra cosa es el contentamiento del Señor, lo cual es muy diferente. Y muchos lo confunden y sin embargo piensan que Dios está contentos con ellos, no siendo así, y se acomodan en las vidas que ellos mismos han adquirido, se acomodan de tal modo que ni pueden buscar a Dios, ni pueden esforzarse para hacer lo que Dios quiere que verdaderamente hagan, ni pueden hacer nada para el Señor, ni pueden adentrarse en el conocimiento de su corazón, porque piensan que todo lo tienen. Y al ver que todo lo tienen, al ver que piensan que todo lo tienen de Dios, y al ver que todo lo tienen, piensan que Dios está agradado con ellos, no siendo así. Por eso es que el proverbista le pedía a Dios que no le diera pobreza ni le diera riqueza, sino que lo mantuviera del pan necesario. No sea que dice que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, porque siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre se sacia en demasía, que cuando el hombre tiene mucha comodidad en el hogar, comodidad económica, comodidades desde el punto de vista social, comodidades que no tiene dificultades, enfrentamientos con las personas, ni tiene vituperio que sufrir, ni tiene calumnias que sufrir por el evangelio, no por cosas personales, sino por el evangelio. Cuando el hombre está acomodado a donde quiere, tiene buen vehículo para moverse, cuando el hombre está acomodado porque tiene buena salud, cuando no le pasa nada malo, tiende a confundirse y tiende a acomodarse y tiende a apartarse del propósito divino. ¿Por qué? Porque no sale de su corazón el pedirle a Dios que no le dé riqueza ni pobreza y que lo mantenga del pan necesario, porque en él no hay un verdadero anhelo y deseo por todo lo eterno y por todo lo que es de Dios. Por eso es que Dios le da lo necesario y atraviesa por el agua y por el fuego a los que tienen ese anhelo, como Jacob, y les pone el contratiempo y les pone las dificultades y les pone las barreras para que a través de esas dificultades entonces busquen al Señor. Y así muchos condenarán a otros que no teniendo el tiempo para buscar a Dios, lo buscaron aún a través de todo lo que tenían que atravesar, y otros teniendo el tiempo para buscar a Dios, solo pasaban distrayéndose y solo pasaban quejándose de una u otra cosa y nunca aprovecharon lo que tenían: el tiempo en abundancia para buscar a Dios, la salud para buscar a Dios y todos los recursos para buscar al Señor. Y por eso dice también
que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta condenación y la condenarán, porque ellos creyeron a la predicación de Jonás, pero sin embargo dice el Señor que aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué quiere decir? Los hombres de Nínive, de los cuales el Señor dijo que no tenían el discernimiento para discernir, para diferenciar lo bueno de lo malo, no podían discernir ni siquiera entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían discernir qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo, qué era pecado y qué no era pecado. No sabían ni qué era pecado. Y así, entonces el Señor, enviándole la palabra, ellos se arrepintieron. Y esto alcanza grande honra. Esto alcanza gran reconocimiento en el cielo. Porque sin saber discernir, creyeron a la predicación del juicio que les enviaba Dios a través de Jonás. Sin embargo, otros, sabiendo discernir entre lo bueno y lo malo, sabiendo discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, no se limpian de las inmundicias y no creen a la profecía y no creen a la predicación y no se despiertan cuando Dios envía a despertarse y cuando Dios envía su voz por sus atalayas. Y siendo así, tienen menos excusa que aquellos de Jonás, porque aquellos no podían discernir entre lo bueno y lo malo, pero estos, pudiendo discernir, no hicieron nada. Y por eso es que el Señor lo dice. Y no solamente pudiendo discernir, teniendo todas las escrituras, teniendo el Espíritu Santo que redarguye, teniendo la predicación de la palabra y toda la profecía a través de la predicación de la palabra que el Espíritu Santo habla, y aquellos no tenían nada, y por eso dice que se levantarán en el juicio con esta condenación, con esta generación, y la condenarán, porque no teniendo los recursos, demostraron temor a Dios. No sabiendo entender y discernir, demostraron temor a Dios. Así muchos se creen muy sabios, pero su sabiduría no les da para apartarse del juicio. Su sabiduría no les da para buscar a Dios. Su sabiduría no les da para apartarse con el temor de Jehová de sus impiedades. Su sabiduría no les da para prepararse para la vida eterna. Su sabiduría no les da para prepararse para la venida del Señor. Sin embargo, otros que no tienen estudio se preparan para todo esto. Otros que no tienen estudio tienen mayor sabiduría, porque la sabiduría no consiste en estudios, la sabiduría no consiste en letras, sino que la sabiduría consiste en temer a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero toman la sabiduría de las letras, toman la sabiduría de la sapiencia, toman la sabiduría del estudio, pero desprecian la verdadera sabiduría, cuyo principio es el temor a Dios, y se fortalece y se desarrolla y crece por el temor a Dios y actúa conforme a la voluntad de Dios. Y entonces los que eran supuestamente no sabios condenarán a los que supuestamente eran sabios, porque Dios conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Qué quiere decir? Que las personas darán cuenta a Dios mientras mayor capacidad tuvieron. Las personas más cuenta darán a Dios mientras mayores recursos tuvieron. Las personas darán más cuenta a Dios mientras más posibilidades tuvieron. Porque Dios, en todo el tiempo de la historia, desde el principio hasta el fin, siempre ha puesto todas estas cosas, y ha puesto personas que sin recursos lo busquen, ha puesto pueblos que sin recursos, sin conocimiento, se arrepientan, ha puesto pueblos y personas que sin tener las condiciones muestren realmente anhelo por Dios, como la reina del sur, muestren realmente temor de Dios, como los hombres de Nínive. Siempre lo ha puesto el Señor así, para demostrar que cuando se tiene temor a Dios, que cuando de verdaderamente se desea el corazón de Dios, no importa ningún obstáculo que haya, no importa los impedimentos, no importa la falta de recursos, no importa la falta de comodidad. Y cuando esto queda demostrado, los que tienen recursos, los que tienen comodidades, los que tienen todas las cosas, quedan en vergüenza si no buscan al Señor, si no temen al Señor, si no se convierten al Señor, si no se entregan para ser perfeccionados por el Señor, y no tienen excusa. Y en el juicio se levantarán los que no tuvieron e hicieron contra los que tuvieron pero no hicieron. Y se levantarán unos contra otros, y las obras de estos juzgarán a las obras de aquellos, las obras de los que no tuvieron juzgarán a las obras de los que tuvieron. Así el Señor pone ciudades como ejemplo, pone la ciudad de Capernaum y dice: ay de ti,
Capernaum, y hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, ¿Qué quiere decir? Que el Señor pone ciudades en las cuales hizo milagros, en las cuales hizo señales, hizo prodigios y se manifestó con gran gloria y dio a través de sus palabras el conocimiento de su corazón con toda su ciencia y las pone como ejemplo de vergüenza contra otras que no tuviendo estas posibilidades las juzgó. Y les dice el Señor que si aquellos hubieran tenido estos milagros, estas señales, estos prodigios, ellos hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, así como también Sodoma y Gomorra, que si ellos hubieran tenido la posibilidad que tuvieron estas ciudades, Capernaum, Betsaida y demás, ellos también hubieran permanecido, dice el Señor, hasta el día de hoy. Pero ellos no tuvieron estos milagros, ellos no tuvieron estos recursos, ellos no tuvieron estas manifestaciones del Señor y recibieron el juicio de Dios. Pero será mayor el castigo para los que tuvieron las manifestaciones del Señor, para los que recibieron las manifestaciones del Señor. Será mayor el castigo, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará, y al que más se le confía, más se le pedirá. Y así, mientras más tiene el hombre recursos, más cuidado debe de tener, más debe de cuidarse por el juicio, más debe de temer a Dios, porque se supone que mientras más conocimiento se tiene, que mientras más recursos se tiene, que mientras más manifestaciones del Espíritu de Dios se tiene, así como sueños, revelaciones, visiones, personas que de pronto Dios ponga para enseñar la ciencia del corazón de Dios, la sabiduría de Dios y demás cosas, mientras más se tiene todo esto, menos el hombre tiene excusa, porque mientras más se tiene todo esto, evidentemente es para temerle más a Dios, es para buscar más a Dios, es para amar más al Señor, es para conocer más los secretos del Señor y es para enfocarse más en la búsqueda de Dios. Y cuando esto no es así, es porque se demuestra la falta de amor, es porque se demuestra la maldad, es porque se demuestra la falta de temor a Dios y queda más expuesta la iniquidad, queda más expuesta la insensatez, queda más expuesta la injusticia, porque más se le dio y más se expone la injusticia en aquel a quien más se le dio y en aquellos a que no se le dio tanto, se expone más la justicia, porque no habiéndosele dado, buscaron lo de Dios, buscaron contra todo contratiempo, buscaron contra viento y marea, buscaron contra todo lo que se oponía, buscaron lo del Señor porque lo amaron. Allí se manifiesta el amor, allí se manifiesta el desamor, allí se manifiesta la justicia, allí se manifiesta la injusticia del hombre, porque esto es lo que le dará la honra al hombre, el amor por lo santo, el amor por lo de Dios, el esfuerzo por obtener aquello que no tenía las posibilidades de obtener, como en el caso de Jacob. Esto es lo que le dará los recursos luego a la postre, porque aunque las personas no tengan estos recursos, Dios los prueba en el principio y luego paulatinamente, a medida que van demostrando que aunque no tengan, van buscando lo del Señor, aunque no tengan, van esforzándose para recibir todo lo del Señor, van esforzándose para adquirir todo el conocimiento y todos los atributos del Señor, y a medida que van adquiriendo, a medida que van esforzándose, van adquiriendo lo de Dios, porque Dios se lo va dando paulatinamente, porque van demostrándole a Dios que verdaderamente lo aman, porque le van demostrando que verdaderamente tienen temor de Dios y le van demostrando que verdaderamente son creyentes. Pero los otros no, los otros paulatinamente le van demostrando su injusticia, le van demostrando su iniquidad, le van demostrando su desamor, le van demostrando su maldad. Y por eso dice la Escritura: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque aunque Dios ama a todos, su contentamiento es con los que verdaderamente le muestran su amor, con los que verdaderamente luchan contra todos contratiempos por obtener lo eterno, por obtener las verdaderas bendiciones de Dios que son espirituales, por obtener el galardón de Dios. Estos son los que demuestran su amor y estos son los que reciben el contentamiento del Señor. Estos son los que reciben el enamoramiento del Señor, porque Dios dice que está irado contra el impío todos los días, pero sin embargo lo ama, pero sin embargo está irado contra él todos los días. Lo ama porque lo hizo, lo ama porque no los creó para que se perdiera, lo ama porque ama su alma fue hecha para dar la luz
luz de Dios. Su alma fue hecha como un alma preciosa, pero se torció, y Dios ama esa alma preciosa y la quiere hacer como lo que ella fue formada, un alma verdaderamente preciosa, pero que perdió su imagen porque se desvió y perdió la imagen de Dios. Y Dios, amándolo de tal forma, siempre le envía los recursos, siempre le envía las condiciones, siempre le envía el Salvador, siempre le envía la palabra, le envía las manifestaciones, y al mismo tiempo que lo ama, está irado contra esa alma porque rechaza todo aquello, porque rechaza las condiciones que se le dan, porque renuncia a la palabra que se le envía, porque toma sus propias palabras, porque no acepta lo de Dios, porque no valora todo lo que Dios le manda, y no valorándole muestra su maldad. Y entonces Dios, amándolo, está irado contra él porque ama su salvación, y hasta el último instante, porque dice que Dios no quiebra la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea. Lo ama hasta el último instante, no los termina de quebrar, sino que hasta el último suspiro lo ama, hasta el último suspiro le envía las posibilidades, hasta el último suspiro le envía lo necesario para su salvación, primero para su enriquecimiento, no solo salvación, sino para darle la vida en abundancia que él prometió, que es la abundancia de riquezas espirituales, la abundancia de gloria eterna en la eternidad, la abundancia de honra en la eternidad, habiendo hecho la voluntad de Dios. Y ya cuando el hombre va desperdiciando todo esto, entonces ya como le queda poco tiempo, ya como le queda menos tiempo, entonces le va dando lo que queda para darle la salvación, para que aunque sea así como por fuego alcance la salvación. Pero cuando el hombre rechaza todo esto, la ira de Dios está sobre él, y por eso dice que Dios está irado contra el impío todos los días, pero lo ama. Pero al mismo tiempo está irado contra el impío todos los días. ¿Pero por qué? Porque tiene todo lo que Dios le ha enviado y lo ha menospreciado. Lo renuncia a ello, lo desecha como Esaú. Menospreció la primogenitura, no sabiendo que en la primogenitura estaba Dios mismo. Porque en la primogenitura estaba Cristo. Porque de la primogenitura nacería el Cristo. Y de la primogenitura nacería la salvación a toda la humanidad. Él menospreció nada menos que la salvación a toda la humanidad que saldría de sus lomos. Esto fue lo que menospreció. Menospreció la multitud de estrellas incontables que llenarán el cielo. Menospreció la gloria eterna que llenará el cielo. Menospreció a Dios mismo, menospreciando la primogenitura, porque el hombre no sabe lo que menosprecia, porque estima más su vida en el cuerpo, porque estima más lo terrenal, estima lo que él considera, no lo de Dios. Y por eso es que recibe más castigo aquel que se le envía más, pero no lo aprecia, no lo tiene por alta estima, no lo valora, porque valora más su comodidad. Y se engaña a sí mismo pensando que Dios está contento con él. Se engaña a sí mismo pensando que Dios está agradado de él. Y nunca se ha esforzado para buscar a Dios en búsqueda verdadera de continuo ayuno, oración, vigilia, lectura en abundancia y en sobreabundancia de sus palabras, teniendo la posibilidad. Así Dios libra de trabajo secular a muchos pastores, y ellos piensan que Dios está contento con ellos, y toman el tiempo que Dios les da para irse a las tiendas, toman el tiempo que Dios les da para ir a pasear a los parques, para irse a comer, a beber a todo lado continuamente, toman el tiempo que Dios les da para perderlo en los afanes por la misma obra que son afanes, para perderlo de una u otra manera, y no toman el tiempo que Dios les da para buscar a Dios en su secreto, para mantenerse en el secreto del Señor, en unidad con Él, en intimidad con Él, para adentrarse en la profundidad del infinito mar del conocimiento de Dios, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, buscándolo en mayor tiempo de ayuno y de oración, y piensan que Dios está contento con ellos, pero Dios más cuenta les va a pedir. Sin embargo, por allá, otros que no tienen toda esta posibilidad, buscan a Dios y quisieran tener este tiempo, buscan verdaderamente al Señor y quisieran tener estos recursos y no lo tienen, pero estos, siendo pobres, son más ricos como el Señor. Dice a la iglesia allí de Esmirna que yo conozco tu pobreza y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea que
le dice que es pobre, pero es rica, porque no tiene recursos, no tiene condiciones, no tiene posibilidades, pero esto a propósito, porque Dios lo permitió que fuera así, porque Dios quiso que fuera así, para enriquecerla más, porque conoce la profundidad de su corazón, porque Dios conoce la profundidad del corazón de cada cual, y para que ninguno tenga excusa, como conoce dónde está la maldad, como conoce dónde está la raíz de la injusticia, como conoce dónde está la raíz de la insensatez, Él aquello le envía más para que sea libre de esa insensatez y de esa injusticia, pero sin embargo le devuelve más. Aquel que tiene todo esto le devuelve más maldad a Dios, no le devuelve amor, sino que no lo aprovecha y le devuelve más maldad a Dios. Y como el Señor conoce quién le va a ser fiel, a este le pone las dificultades, a este le pone los obstáculos, a este le pone la escasez, a este no le da todos los recursos, porque sabe que este le va a ser fiel verdaderamente. Y así es que muchos condenarán a otros, porque habiendo hecho las cosas que Dios quería que hicieran sin tener los recursos, condenarán a los que teniendo todos los recursos no lo hicieron. Así, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará. Y en el juicio no tendrán excusa los que tuvieron todo lo de Dios, porque habrán demostrado su falta de amor, habrán demostrado su falta de sabiduría, habrán demostrado su falta de temor a Dios, y habrán demostrado su infidelidad y habrán demostrado su incredulidad, porque no creyeron a lo eterno, sino que creyeron a lo visible y se confiaron, porque nunca se dedicaron a conocer al Señor, porque nunca lo amaron, porque amarlo no es tener una obra, amarlo no es tener un pastorado, amarlo no es ir a la congregación y congregarse, amarlo no es predicar porque se puede predicar sandeces de su propio corazón, amarlo es buscar al Señor por encima de lo que no se tiene, amarlo es amarlo más que a su propia vida, amarlo es no quejarse, sino anhelar lo que no se tiene de Dios, amarlo es buscar con todo el corazón, aún hasta la muerte, lo que no se tiene de Dios, en medio de la pobreza, en medio de las dificultades, y por eso Dios enriquece a estos, y estos son los que mayores riquezas tendrán en el reino de los cielos, porque es justo que no teniendo, alcanzaron aquello porque se esforzaron, es justo que ahora tengan mayor recompensa, porque demostraron verdadero amor, porque demostraron verdadera entrega y porque demostraron verdadera fe. Por eso que las comodidades no son buenas, por eso que la mucha tenencia no es buena, y por eso es que el mucho confiarse no es bueno, sino que Dios va a pedir cuenta a cada cual por lo que recibió, pero no puso por obra, por lo que recibió, pero no lo estimó, no lo valoró. Y no valorándolo, no valoró a Dios y menospreció la primogenitura por un plato de lenteja, por lo que tenía en la tierra. Menospreció lo de Dios por lo de sí mismo. Y aunque profesó a Dios con su boca, aunque profesó a Dios de lengua, no le mostró el verdadero amor y no le mostró el verdadero temor y no le mostró la verdadera fe. Y estos son los que serán condenados por aquellos que no teniendo hicieron todo lo posible, porque amaron a Dios con todo su corazón, y estos recibirán mayor gloria y mayor galardón, porque se esforzaron más. Y mientras más se esfuerza el hombre, más demuestra su amor, más demuestra su fe y más demuestra su fidelidad a Dios. Y por tanto, Dios les da más en sobreabundancia. Y estos son los que mayor bienaventuranza tienen. Y estos son los que reciben la mayor abundancia de vidas que Dios prometió para todos aquellos que verdaderamente lo aman. Y así es que se demuestra verdaderamente el amor. No de otra forma. Esta es la forma de demostrar el amor. No teniendo, pero buscando lo de Dios. No teniendo los recursos y no teniendo allí las posibilidades y teniendo escasez y teniendo todo tipo de contratiempos y teniendo todo tipo de dificultades, pero buscando con todo al Señor, teniendo todo tipo de cosas que no son buenas, pero buscando con todo al Señor, no quejándose porque se tiene una enfermedad para predicar, no quejándose porque se tiene una dificultad para buscar al Señor, no quejándose porque no se tiene esto, porque no se tiene lo otro, sino que buscando
buscando lo de Dios, porque creen a lo eterno, porque no tienen sus miradas puestas en lo temporal, porque no tienen sus miradas puestas en las dificultades, sino que tienen su mirada puesta en el galardón, el cual les será dado por Dios en gran medida, porque así fue que Dios le prometió a Abraham: no temas, Abraham, porque tu galardón será sobremanera grande, porque Abraham, no teniendo los recursos y no teniendo allí la juventud y no teniendo allí una mujer y no teniendo una mujer con una matriz, teniendo una mujer con una matriz estéril, tuvo la fe y peleó contra la esperanza y luchó contra lo que se veía, y alcanzó el grande galardón, el galardón que es grande sobremanera. Pero cuando Dios se lo promete a Abraham, también se lo promete a sus hijos, se lo promete a todos aquellos que hacen como él. Prometiéndoselo a Abraham, se lo promete a todos aquellos que hacen como él. Sus hijos son los que hacen como él, no de carne ni de sangre, sino los de fe, los que imitan su fe, los que imitan como él hizo. Y como Dios hizo con Abraham, así hace también con los hijos. Y como Dios le prometió a Abraham que su galardón sería de sobremanera grande, que no temiera, así le promete a todos aquellos que, viendo lo opuesto, viendo lo negativo, pero pelean en contra de eso, luchan por lo eterno, luchan por los recursos, por los atributos de Dios formados en ellos, luchan por todas las promesas eternas de Dios. Estos entonces reciben la promesa que Dios le prometió a Abraham: galardón sobremanera grande. Estos son los que reciben el galardón sobremanera grande y la abundancia de vida eterna que Dios prometió para todos aquellos que lo aman y se lo demuestran de verdad. Gloria a Dios.